La tormenta y la caída, el rugido de los motores del jet privado se mezclaba con el estruendo de los truenos. 6 atletas de élite, expertos en paracaidismo extremo, bebían y reían, disfrutando del vuelo hacia su próximo evento de salto libre. Dike, un paracaidista veterano, miraba por la ventanilla. Bajo ellos, solo un oscuro abismo de nubes y tormenta. «Vamos, Dike, relájate», gritó su compañero Adrián, dándole una palmada en la espalda. Dike forzó una sonrisa, pero algo en su estómago le decía que algo estaba mal. Entonces, sin previo aviso, el avión tembló violentamente. Luces de emergencia parpadearon y la cabina se llenó de gritos. «¡Pérdida de presión!», bramó el piloto desde la cabina. El jet cayó en picada. Los atletas reaccionaron instintivamente, corriendo hacia la compuerta trasera. No había otra salida, debían saltar. Uno a uno, los 6 hombres se lanzaron al vacío, envueltos en vientos huracanados y lluvia cortante. Dike sintió el impacto del aire contra su cuerpo, controló la caída y buscó con la mirada a sus compañeros. Estaban dispersos. Cada uno caía en una dirección distinta, arrastrados por las violentas corrientes de viento. La selva se aproximaba rápidamente. Tiró de la argolla y su paracaídas se desplegó justo a tiempo, pero la tormenta lo azotaba con furia, lanzándolo contra las copas de los árboles. Cayó entre ramas y hojas hasta aterrizar pesadamente en el suelo. Su respiración era agitada. Se quitó el arnés y encendió su linterna. La jungla era espesa y sofocante. Un alarido inhumano resonó a lo lejos. Un escalofrío recorrió su espalda. «Vamos, reagrupémonos». La voz de Adrián sonó por el intercomunicador de emergencia. Dike avanzó con cautela, siguiendo la señal. A medida que se acercaba, encontró a sus compañeros. Pero algo estaba mal. Había marcas extrañas en el suelo, como si algo grande y con garras hubiera pasado por ahí. La sensación de ser observado era insoportable. De repente, un gruñido, bajo y profundo, surgió de la oscuridad. Algo los estaba acechando. Y la pesadilla apenas comenzaba. La cacería nocturna, el crujido de las hojas secas bajo sus botas, era lo único que rompía el sofocante silencio de la selva. Dike y Adrián avanzaban con cautela, sus linternas apenas perforaban la oscuridad. La tormenta había amainado, pero la luna llena colgaba en el cielo como un ojo vigilante. «¿Dónde diablos están los demás?», murmuró Adrián sujetando con fuerza un cuchillo de supervivencia. «Sigamos la señal del intercomunicador», respondió Dike, aunque algo en su interior le decía que no quería encontrar lo que estaba del otro lado. Un grito desgarrador rompió el aire. No era humano. Los 2 hombres se congelaron. En la distancia, vieron una silueta moverse entre los árboles. Era alta, encorvada y de movimientos inquietantemente ágiles. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo. «¿Viste eso?», susurró Adrián. Dike asintió con la garganta seca. De repente, un cuerpo cayó pesadamente desde las ramas, aterrizando frente a ellos con un ruido húmedo. Era uno de sus compañeros, o lo que quedaba de él. Su torso estaba desgarrado, las entrañas expuestas, y su rostro congelado en una expresión de puro terror. El gruñido volvió a sonar, más cerca esta vez. «¡Corre!», gritó Dike. Adrián no lo pensó 2 veces. Ambos corrieron a través de la maleza, tropezando con raíces y ramas, mientras los gruñidos se multiplicaban a su alrededor. Algo los estaba cazando. Algo rápido. Algo letal. Adrián gritó cuando algo lo golpeó por la espalda, lanzándolo al suelo. Dike se giró justo a tiempo para ver garras brillantes desgarrar la carne de su amigo. Sus ojos se encontraron por un segundo antes de que la criatura hundiera sus fauces en su cuello, silenciándolo para siempre. El mundo de Dike se volvió un torbellino de miedo y adrenalina. Corrió sin mirar atrás, con los rugidos y los aullidos llenando la noche. Pero entonces sintió un ardor en su brazo. Miró hacia abajo y vio 3 profundas marcas de garras sangrando, y supo que algo en él estaba cambiando. Reunión en la niebla. Dike corría sin dirección fija, su corazón golpeando su pecho con la fuerza de un tambor de guerra. Las sombras danzaban a su alrededor mientras la luna llena iluminaba la espesa selva. Atrás, los aullidos aún resonaban,
cada vez más cercanos. Su brazo ardía como si le hubieran vertido fuego líquido en la herida. Se detuvo jadeando, apoyándose contra el tronco de un árbol. La sangre goteaba entre sus dedos mientras apretaba la herida en su brazo. El dolor era insoportable, pero lo que más lo perturbaba era la sensación de calor recorriendo su cuerpo, como si algo en su interior estuviera despierto, latiendo con una energía desconocida. Respiró hondo y miró a su alrededor. La selva era un laberinto de árboles retorcidos y sombras amenazantes. Necesitaba encontrar a los otros, si es que aún estaban vivos. Activó su intercomunicador y susurró: ¿Alguien me copia? Aquí Dike. El silencio se prolongó demasiado, pero entonces una voz entrecortada respondió: Dike, soy Hugo. Estoy con César. No sabemos dónde estamos, pero hay algo aquí. Algo nos está siguiendo. Un escalofrío recorrió la espalda de Dike. Manténganse donde están. Voy hacia ustedes. Dike se obligó a moverse, sintiendo cada músculo de su cuerpo tenso y dolorido. A medida que avanzaba, la niebla comenzó a espesarse, cubriendo el suelo como un sudario fantasmal. Algo no estaba bien. La selva no debería estar tan fría, no en un clima tropical. El sonido de pasos suaves y controlados a su derecha lo hizo detenerse en seco. Giró lentamente la cabeza. Nada. Solo árboles y niebla. Pero lo sentía. Alguien o algo estaba cerca, observándolo. Aceleró el paso, luchando contra la creciente sensación de mareo. La fiebre aumentaba, y con ella, su visión se tornaba extraña. Los colores parecían más vibrantes, los sonidos más nítidos. Podía oír su propia sangre fluyendo en sus venas, su respiración entrecortada, incluso el crujido de las hojas bajo sus botas. Cuando finalmente emergió en un claro, vio dos figuras junto a una fogata improvisada: Hugo y César. Sus rostros estaban tensos, y en sus ojos se reflejaba el mismo miedo que él sentía. «¡Dike!», exclamó Hugo, corriendo hacia él. Dike apenas pudo sostenerse en pie cuando Hugo lo agarró por los hombros. César miró su brazo ensangrentado y frunció el ceño. «¿Qué te pasó?». Dike abrió la boca para responder, pero en ese momento, un agudo pitido llenó su cabeza. Un dolor indescriptible lo obligó a llevarse las manos a las sienes. Su piel ardía, y por un segundo creyó que su cráneo se partiría en dos. «Dike, Dike». Hugo lo sacudió, pero su voz sonaba lejana. Entonces todo cambió. Los latidos de su corazón se ralentizaron, y su visión se tiñó de rojo. Sus huesos crujieron como si algo los estuviera reconfigurando desde adentro. Sus uñas se alargaron en garras negras y afiladas, y un rugido gutural emergió de su garganta. Hugo y César dieron un paso atrás, horrorizados. «No, no puede ser», murmuró César con la voz quebrada. Los ojos de Dike brillaban como dos brasas ardientes. Su piel se rasgó en algunos lugares, revelando músculos tensos y una piel más gruesa, casi como un exoesqueleto. Y entonces, exhaló, con fuerza, y una llamarada de fuego emergió de su boca, iluminando la niebla con un resplandor infernal. Hugo tropezó hacia atrás, mientras César sacaba un cuchillo, con la mano temblorosa. «Dike, ¿qué eres?». El rugido que escapó de su garganta no era humano. La cacería estaba a punto de comenzar. La bestia despierta, el aire en el claro de la selva se volvió denso y abrasador, como si una fuerza infernal hubiese sido liberada. Hugo y César miraban con terror como Dike, su amigo, se retorcía en agonía, su cuerpo transformándose en algo que desafiaba toda lógica. Sus músculos se hinchaban, su piel se cubría de un vello oscuro y espeso, y sus ojos ardían con un fulgor carmesí. Pero lo peor no era su apariencia, era el fuego. Dike exhaló otro aliento ardiente, y las llamas iluminaron la espesura de la jungla, proyectando sombras danzantes sobre los árboles. La bestia dentro de él se revelaba con cada segundo que pasaba, mientras sus garras afiladas rasgaban la tierra con una furia creciente. «¡Retrocede!», gritó César empujando a Hugo mientras desenfundaba su cuchillo. Pero Hugo estaba paralizado, incapaz de apartar la mirada de su amigo convertido en monstruo. «Dike», susurró con la voz entrecortada por el miedo. «No eres tú».
La criatura levantó la cabeza y fijó sus ojos rojos en Hugo. Por un momento, hubo un destello de reconocimiento, como si la conciencia de Dike luchara por emerger desde el abismo de la maldición. Pero fue un instante fugaz. Con un rugido desgarrador, Dike saltó hacia ellos, sus garras brillando bajo la luz de la luna. Hugo apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la bestia lo derribara al suelo. Un dolor abrasador recorrió su pecho cuando sintió las garras rozar su piel, rasgando su camisa como si fuera papel. César, con el corazón latiéndole en la garganta, tomó una decisión desesperada. Corrió hacia la fogata y tomó un leño en llamas. Sin pensarlo 2 veces, golpeó a Dike en el costado con toda su fuerza. El monstruo dejó escapar un gruñido gutural y saltó hacia atrás, la furia en sus ojos intensificándose. «¡Tenemos que huir!», gritó César tomando a Hugo del brazo y arrastrándolo consigo. Ambos corrieron entre la maleza, sin mirar atrás. Detrás de ellos, los gruñidos de Dike se convirtieron en aullidos bestiales, seguidos por el sonido de árboles quebrándose y la tierra siendo removida por sus garras. El bosque parecía un laberinto infinito. Las sombras jugaban trucos en sus mentes mientras corrían, pero el rugido de la criatura nunca se desvanecía. «No podemos seguir huyendo para siempre», jadeó Hugo, tropezando con una raíz expuesta. César se detuvo, ayudándolo a levantarse. Sus mentes trabajaban a toda velocidad, buscando una salida a la pesadilla. Y entonces lo vieron. Un viejo templo, cubierto de maleza y musgo, emergía en medio de la selva como un santuario olvidado. Las piedras desgastadas por el tiempo y las inscripciones antiguas en sus muros sugerían que había estado allí por siglos. «Tal vez podamos escondernos ahí», dijo César con un atisbo de esperanza en su voz. Pero antes de que pudieran moverse, una presencia los paralizó. Dike estaba allí, en la entrada del templo. Su silueta monstruosa se recortaba contra la luna llena. Su respiración era pesada. Su pecho subía y bajaba con cada inhalación ardiente. Ya no era su amigo, era un depredador. Ellos eran su presa. La última llama, la silueta de Dike, bloqueaba la entrada del templo. Su respiración pesada y entrecortada enviaba nubes de vapor al aire nocturno. La luna llena brillaba sobre su pelaje oscuro, resaltando las venas incandescentes que recorrían su cuerpo como ríos de lava. Sus garras, tan largas como dagas, reflejaban la luz con un brillo asesino. Hugo y César se quedaron inmóviles. No había escapatoria. Dike avanzó un paso, gruñendo con una mezcla de dolor y rabia. En sus ojos rojos ardía un destello de lucha interna, como si una parte de él todavía se resistiera a la bestia que lo controlaba. «Dike», susurró Hugo con la voz temblorosa, «no tienes que hacer esto». El monstruo inclinó la cabeza, como si intentara comprender las palabras. Su respiración se volvió más errática. Luego, un rugido desgarrador explotó de su garganta, resonando por toda la selva. «¡Corre!», gritó César, empujando a Hugo hacia el templo. Ambos se precipitaron hacia la oscuridad del santuario, mientras Dike saltaba tras ellos. El suelo retumbó cuando aterrizó con una fuerza brutal, destruyendo parte de la entrada con sus garras. Hugo y César se adentraron en los pasillos de piedra, esquivando estatuas caídas y enredaderas que reclamaban el lugar. Allí, César señaló un antiguo altar al fondo de la sala principal. Sobre él, un símbolo extraño brillaba tenuemente con un resplandor azulado. Dike entró en la sala a 4 patas, su aliento ardiente iluminando las paredes. Su sombra grotesca se alargaba y retorcía, como si la misma oscuridad le temiera. César agarró una lanza de piedra decorada con runas y la alzó con ambas manos. No sabía si serviría contra esa cosa, pero era su única opción. «Ven por mí, maldito», gritó, desafiando al monstruo. Dike rugió y se lanzó hacia él. César giró la lanza con un movimiento rápido y la clavó en el pecho de la bestia. Un sonido hueco y sobrenatural llenó la sala. Dike se detuvo en seco, sus ojos brillando con furia y sorpresa. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Luego, la lanza comenzó a brillar con una luz intensa, como si absorbiera la energía oscura de Dike.
La criatura soltó un alarido inhumano mientras su cuerpo temblaba y el fuego en su interior se apagaba poco a poco. «Hugo, ayúdame», gritó César. Hugo corrió hacia el altar y, sin pensarlo, presionó el símbolo brillante. Con ambas manos, un destello azul envolvió el lugar. Dike gritó de agonía mientras su cuerpo comenzaba a desmoronarse en cenizas ardientes. Sus garras rasguñaron el suelo en un último intento de aferrarse a la realidad, pero fue inútil. Con un último rugido, la bestia se desintegró, dejando solo un silencio espeso y mortal. Hugo y César cayeron de rodillas, respirando con dificultad. Sus cuerpos estaban cubiertos de sudor. Sus corazones martillaban en sus pechos. Habían ganado, pero el precio había sido demasiado alto. Cuando el humo se disipó, lo único que quedó de Dike fue su colgante de identificación, chamuscado y enterrado entre las cenizas. Hugo lo recogió con manos temblorosas y lo apretó contra su pecho. «Lo siento, hermano». César apoyó una mano en su hombro. «Tenemos que salir de aquí». Ambos se levantaron y caminaron hacia la salida del templo, dejando atrás las ruinas de lo que una vez fue su amigo. La selva estaba en silencio, pero la luna llena seguía brillando, vigilante, porque la maldición nunca desaparece del todo.